Muchas gracias a todos ustedes por venir y, por supuesto, a Nuria por su presentación y a la Fundación de Amigos por la gentileza de haberme invitado a este ciclo en el que, además, pues a lo largo de ya varias semanas se han ido repasando algunas biografías y algunos perfiles muy interesantes en torno a lo que consideramos el genio y lo genial. En el caso del Greco, me parece que no hay duda ninguna sobre esa consideración, aunque a lo largo de mi charla lo que vamos a ir viendo cómo es una consideración cambiante y cómo el término genio ha tenido distintas concepciones a lo largo del tiempo. Siempre se ha hablado de artistas extraordinarios, de personalidades extraordinarias, de creadores únicos, desde el comienzo de los tiempos. Lo que ocurre que la concepción de lo genial es un concepto que va a surgir teóricamente a mediados del siglo XVIII y especialmente a partir de una obra teórica que enseguida voy a comentar brevemente, la de Alexander Gerard, un clérigo galés que profundizó sobre bastantes cosas y dio sobre todo una primera teoría con un libro a día de hoy fundamental aún para hablar de lo genial. Y va a encontrar en el siglo XIX un amplio desarrollo y, además, con un magma creado en torno al romanticismo, del que va a partir muchas de las ideas o gran parte de las ideas concebidas que tenemos en torno a los genios. Y a partir de ahí, vamos a ir viendo cómo una figura que casi como el Guadiana, que es la del Greco, ha ido adaptándose su figura a las distintas consideraciones que a lo largo de estos, algo más de 400 años ya, en torno al Greco, le han ido perfilando. Desde luego es un nombre asociado a la genialidad. Cuando uno repasa, por ejemplo, en el año 2015, que fue la última exposición, el epílogo de las exposiciones conmemorativas del año Greco que se desarrollaron en España, pero que encontraron también en Creta, en Atenas y en otros puntos de Italia, también, como digo, otros epílogos. La exposición que diseñó Leonello Pupi en torno al Greco, en Treviso, la llamó «El Greco en Italia, la metamorfosis de un genio». Si buscamos por la red, nos encontramos un portal que se llama Arte Parnasomanía, con un capítulo dedicado al Greco que se llama «La evolución de un genio, el Greco o el arcano de encontrar lo sublime en el arte». En las revistas Magazine, el último número precisamente del año 2014, para hacer un repaso de lo que fue ese año Greco en España, tan prodigioso en eventos, tituló ese repaso precisamente así, evocar al genio, de esa manera, dando algunas claves del vocablo y de su vinculación con el Greco. Un lenguaje único, creador de un lenguaje único, capaz de provocar visiones y símbolos de forma original, un hombre y un estilo reconocido, una marca que desde finales del siglo XIX se asocia a la modernidad, precursor de las vanguardias. Y, efectivamente, una de las grandes y más hermosas exposiciones del año 14 se hizo en este museo, la comisarió mi compañero Javier Barón. Yo tuve la suerte de participar con un ensayo y era precisamente esa deslumbrante fórmula de colocar al Greco como inspirador de muchas corrientes de la vanguardia desde finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, y cómo encajaba perfectamente bien la figura de un pintor como el Greco. Guste o no, es un pintor al que todos reconocemos una profunda originalidad, estar fuera de la norma, y que a lo largo del tiempo se ha ido explicando de maneras muy distintas, en algunos casos de formas disparatadas, fantásticas. Es muy curioso que cuando
se le empieza a recuperar en torno a 1900, cuando se está revisando un poco la historia de España después del desastre del 98, cuando se está fijando la atención en torno a Toledo, y en torno a Toledo se descubre una figura fundamental como es la del Greco, y la descubren sobre todo artistas y viajeros extranjeros, empieza a pergeñarse una idea del pintor como el que mejor expresó el alma española, el concepto religioso, místico en muchos casos. Este concepto hoy, desde luego, se ha abandonado y en cualquiera de los casos se ha matizado muchísimo. Pero también esa originalidad se ha explicado desde otros puntos de vista a cual más abracadabrantes. La locura, el uso de sustancias estupefacientes, el astigmatismo, algo que apuntó Karl Justi a finales del siglo XIX y que luego incluso algún oftalmólogo con bastante prestigio pues hizo algún texto bastante contundente tratando de demostrar precisamente el astigmatismo del Greco. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas apreciaciones? Porque no encajaba en nada, porque se escapaba. Y esto es algo que, desde luego, refuerza la idea de esa profunda originalidad. Vamos a ver, por tanto, cómo esa idea de un pintor que se escapa en su producción, si además tenemos en cuenta que también su biografía se escapa, o al menos durante muchísimo tiempo, durante casi gran parte del siglo XX o finales del XIX hasta mediados del siglo XX, su biografía era realmente muy etérea, pues vamos viendo cómo era el personaje idóneo para convertirse en un mito romántico y en un mito de la genialidad. Pero vamos a ver, ¿qué es un genio? ¿Qué entendemos por genial, por genialidad? Me van a decir que a estas alturas del ciclo pues ya lo han repasado varias veces, pero bueno, yo algo me he preparado y algo les voy a contar. Bueno, pues es la idea del artista único y en un cierto sentido sagrado, divino o divinizado, porque a muchos de esos artistas de épocas anteriores al romanticismo, donde el término genio pues todavía no se usaba, se les aplicaba otras denominaciones. Hay que pensar que, por ejemplo, al Greco se le denominó en muchos aspectos extravagante, pero a muchos otros se les llamó precisamente eso, divinos. Es una idea que, la de la genialidad, se la llame como se la llame, que está presente en todas las culturas desde la antigüedad clásica. E incluso podemos decir que en la prehistoria, si pensamos en que el pintor de las cavernas, que va a una parte distinta, que se desplaza a una parte distinta de la cueva para hacer una serie de signos que interpretamos en muchos casos como una suerte de hechicero o de sacerdote que trata de propiciar bien la caza, bien la fecundidad, en una interpretación siempre un poco difícil por tratarse de la época de la que hablo. Pero ya luego, más adelante, un personaje como Horacio, en el siglo I a.C., en su Ars Poetica, manifiesta algo muy interesante porque es también una idea que coloca al genio muy cerca de lo divino y cerca también de aquel que puede hacer cosas distintas a los demás. Nos dice Horacio que solamente a los pintores y a los poetas se les están permitidas todas las audacias posibles. Y ya de aquí, no les quiero aburrir mucho, pero de aquí ya va a salir una fecundísima simiente sobre la idea del genio como transgresor de normas, no solamente estéticas, sino también de conductas, con un carácter y una vitalidad excepcionales. Y, por supuesto, el cristianismo, pues este concepto que se adapta y que se vincula, por supuesto, a la idea de Dios y se va a llamar sobre todo gracia, la gracia. Son aquellos seres que están dotados o fundidos con la gracia de Dios, les impregna y posibilita que hagan obras excepcionales en su nombre y para divulgar lo divino.
En el Renacimiento, pues esta idea del genio cristiano, del ser dotado de gracia, pues va a acompañar también a los grandes creadores. Lo que pasa es que el Renacimiento va a potenciar incluso las personalidades únicas, que va a ser otro caldo de cultivo extraordinario para pensar en los genios. El Renacimiento precisamente eso propicia la creación de mitos únicos, individuales, en torno a artistas que se han ido considerando, bueno, aquí es un poco, pues eso, tocados de la gracia de Dios. Uno de ellos, Benvenuto Cellini, Rafael, por supuesto Miguel Ángel, el Dios absoluto de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, el gran creador, el ser todopoderoso tocado por la gracia, que va a convertirse, especialmente en Roma, aunque también en Florencia, pero va a convertirse en un referente total de lo que es un creador tocado por la gracia, un creador dotado incluso de la terribilidad divina, ¿no? Y que realmente, bueno, pues es con el que, no con él personalmente, pero sí con su larguísima sombra con la que se va a topar el Greco cuando llegue a Roma, después de un paso por Venecia, en el que también topó con algunos pintores fundamentales. Otro ser que estaba también en los altares era, sobre todo, el gran Tiziano. En fin, el Greco vivió ese ambiente de fascinación y adoración casi religiosa que la sociedad de la época sintió por muchos de estos maestros. Incluso si pensamos en que la redacción de las vidas de Vasari, de Giorgio Vasari, se construyó como una suerte de panteón jerarquizado precisamente de esos seres, por un lado los pintores, los artistas, los escultores rasos, pero donde había, por supuesto, y Vasari se ocupó, además de apuntalar bien esa jerarquización, se hablaba de los grandes. Por supuesto, para Vasari el más grande era Miguel Ángel. Y hay que tener en cuenta, bueno, sabemos además, y que es un libro que tuvo un ejemplar el Greco, y gracias a las anotaciones precisamente que él en los márgenes de ese libro va haciendo de los distintos artistas a propósito de los comentarios de Vasari, pues es uno de los elementos que nos ha dotado un poco de la personalidad, del perfil de un artista tan escurridizo como es el Greco. Bueno, pues ese... Es posible que el Greco, por lo que conocemos de él, ese sentido de profunda emulación, de medirse con los grandes, que siempre tuvo, pues es lo que le motivó, tal vez cuestiones personales, familiares, pero no es nada de extrañar, por lo que conocemos del maestro, que fuera ese intento de emular, de medirse con los grandes, que esos grandes estaban en Italia, fueran el elemento que le llevara a marchar a Italia, dejar una isla en la que ya se había formado como maestro, una isla que tenía mucho prestigio en la producción de iconos y, sin embargo, el pintor va a querer cambiar de escenario para cambiar y para profundizar y para meterse en las entrañas mismas de lo que precisamente se había considerado la gran pintura y donde estaban los grandes maestros. Bueno, en el siglo XVIII el movimiento romántico es el que trastoca, como he dicho al principio, todos los elementos o factores de valoración de la creación artística. Pero realmente la obra, bueno, este es el otro gran maestro, Tiziano, que lo he puesto aquí como es una obra del Prado, en la que además bueno, pues contiene muchos de los elementos que realmente van a tocar especialmente a la sensibilidad artística del Greco. Pero, como digo, la obra que inicia de forma ya absolutamente teórica, de una forma muy seria, y porque además va a tener un larguísimo recorrido en la bibliografía, especialmente inglesa, francesa
y sobre todo alemana, va a ser la obra de este señor, que no estamos seguros que sea el autor del ensayo sobre la genialidad, sobre un genio, pero las últimas investigaciones piensan que puede ser este señor, Alexander Gerard, quien va a publicar en 1774, después de ya haber sido convertido en un prestigioso intelectual de su época, fue catedrático, fue teólogo, filósofo, por supuesto ministro de la Iglesia anglicana y considerado a su vez un genio precoz. Al parecer desde niño Gerard había ido a escuelas de artes aplicadas y había sido realmente una persona muy válida y realmente talentosa desde su juventud o incluso desde su niñez. Había sido, bueno, no les voy a hablar para no entretenerles mucho, pero es muy interesante porque antes de este tratado, de este ensayo sobre el genio, había publicado unos años antes un tratado sobre el gusto, tan convincente que realmente le convirtió en una personalidad de mucho criterio y cuyas obras se tenían muy en cuenta. Por eso, cuando hace este ensayo, publica en el 74 el ensayo sobre teoría, un ensayo sobre el genio, pues realmente suscitó mucho interés. Es un libro que les presento aquí la portada de una reciente traducción al español, además con un muy buen prólogo sobre su figura y sobre el concepto de los genios, precisamente. Bueno, tuvo, como digo, mucha influencia y hay que pensar no solamente en Inglaterra, hay que pensar en Francia también y sobre todo en Alemania, que es la cuna en muchísimas cuestiones sobre las teorías románticas, sobre la genialidad, y inspiró a figuras como a Kant en la crítica del juicio o a otros como Friedrich Schelling o a Goethe. No vamos a hablar sobre cómo ya a partir del siglo XIX todos los conceptos en torno a la genialidad se van a desbordar. Me voy a fijar más, aunque ciertamente van a tener mucha importancia a la hora de cómo se recibe la figura del Greco a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero sí que es muy interesante porque cuando me he planteado, a propósito de la invitación de esta charla, sobre si el Greco es un genio o no, desde un punto de vista, bueno, mínimamente teórico, si sigue los cánones, porque es muy fácil decir un genio, pero si realmente cumple esas condiciones, pues la verdad es que pensé en recuperar a Alexander Gerard y decir cómo lo ve él y en qué medida lo cumple el Greco. Para Gerard, en su capítulo primero del ámbito y criterio del genio, nos viene a decir que el genio representa la facultad de invención, lo que significa aquello por lo que el hombre está cualificado para hacer nuevos descubrimientos en ciencias o producir obras de arte originales. Con el objeto de determinar hasta qué punto un individuo es merecedor de este carácter, debemos preguntarnos: ¿ha descubierto algún principio nuevo en ciencia? ¿O inventó algún arte nuevo? ¿O llevó aquellas artes que ya eran practicadas a un nivel de perfección más alto que el de los antiguos maestros? ¿Diseñó algún trabajo nuevo, diferente de sus predecesores, aunque quizá no lo superasen? Su invención puede ser irregular, salvaje, indisciplinada, pero sin duda eso ha de considerarse como una señal infalible del auténtico genio natural. Y el grado de esta facultad, de la genialidad, la escribimos siempre de forma proporcional, y esto es interesantísimo, a nuestra estimación de novedad. Es decir, que el genio puede tener una serie de elementos, busca lo nuevo a través de una serie de condiciones, pero debe ser los que estamos enfrente, los que estimamos esa novedad. Con lo cual es muy interesante para hacer un recorrido de cómo ha sido estimado el Greco, cómo ha sido visto, qué es lo nuevo que ha aportado. Y ya termino con Gerard para no aburrir, pero va a ser nuestro hilo conductor con el pintor. La genialidad surge de la perfección
y el vigor de la imaginación, haciendo que todo lo que produce el genio aparezca nuevo y fuera de lo común. Y dice, el genio utiliza la memoria, todo el bagaje formativo y la potencia asociativa, es decir, la capacidad de entrelazar aspectos de una forma nueva. Y ya la última cita de Gerard, se lo prometo. Cuando los principios asociativos son vigorosos, la imaginación, consciente de su propia fortaleza, se lanza hacia regiones hasta ahora inexploradas y penetra en sus más remotos confines. Claro, en la época en el 74, 1774, que Alexander Gerard publica su tratado, pues él sobre todo hace un cotejo muy interesante sobre figuras como Homero, Newton o Shakespeare. Pero ciertamente todos sus principios pueden ponerse en colación con los que consideramos o podemos considerar genios. Vemos que en algunos casos solo valdría el aspecto de talentoso. Bueno, hay un resumen de todo esto que ha dicho Alexander Gerard que me recordaba hace muy poco mi marido, y es lo que decía Einstein. En realidad el genio es la imaginación y trabajo. Bueno, pues cómo hemos ido asimilando, cómo se ha ido viendo la figura del Greco a lo largo del tiempo. Cómo se ha ido aceptando esta personalidad de la que siempre ha habido, por parte de sus contemporáneos, ha sido una figura controvertida, muy controvertida. Es un pintor en el que figuras tan importantes como el padre Sigüenza, al que le debemos un libro, la historia de los Jerónimos en España, pero con un capítulo muy interesante dedicado al monasterio del Escorial, y donde dicta en realidad un poco los criterios fundamentales del gusto, ya no solo de Felipe II, ¿no?, sino de lo que en torno a la que va a ser esa gran fábrica de creación artística que es el Escorial, se concibe en ese momento en la península como arte y como creación adecuada o decorosa. Y es muy interesante porque Sigüenza le reconoce como un pintor singular, como un artista ciertamente importante. Dice, no debemos excluirle del número de los grandes pintores, pero su pintura, dice, es muy difícil, es una obra intelectual, gusta a algunos, pero no es una figura que realmente le suscite mayor interés. Sin embargo, otro intelectual dotadísimo de una espiritualidad y un poeta clave de la España de principios del siglo XVII, amigo personal del pintor y a quien debe uno de los retratos pues más intensos, más interesantes y más novedosos de la época, es precisamente Fray Hortensio de Paravicino, y es al que dedica unos versos muy conocidos, muy divulgados, sobre la figura del Greco cuando éste fallece, ¿no?, recordando pues, bueno, el paso del Greco y su fundamento y asentamiento en la ciudad de Toledo. Muestra una admiración ilimitada y una conciencia muy profunda de la singularidad del maestro. Por tanto, como digo, una figura ya controvertida en su momento. No voy a ir pasando por todas las consideraciones que tratadistas de la época van a tener sobre el pintor. A lo largo del siglo XVII va a seguir teniendo, después de su muerte en el año 14, en 1614, va a tener todavía un reconocimiento que conforme va pasando el siglo pues va a ir decayendo, pero ya se van apuntando aspectos muy interesantes sobre la figura. Díaz del Valle, Suárez de Figueroa, Butrón, siempre ponen calificativos en los cuales no se escapa la palabra excentricidad, un excéntrico, como una palabra muy asentada que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo.
Giuseppe Martínez, pintor y tratarista aragonés, en sus discursos practicables de 1675, aunque ciertamente no van a tener ninguna importancia o ninguna difusión hasta que no fueron publicados ya a mediados del siglo XIX, pero ya nos muestra un perfil de cómo es visto el pintor, que realmente va a tener una larguísima vida, todavía, pues como digo, hasta buena parte del siglo XIX. Trajo una manera tan extravagante que hasta hoy no se ha visto cosa tan caprichosa, que pondrá en confusión a cualquier bien entendido para discurrir su extravagancia, porque sus obras son tan disonantes unas de otras que no parecen ser de una misma mano. Muy interesante, ya se está hablando de disonancias y dos maneras distintas. Tuvo pocos discípulos porque no quisieron seguir su doctrina, por ser tan caprichosa y extravagante que solo para él fue buena. Como digo, bueno, pues va a tener palabras que se repiten, extravagante, caprichoso. Hay una figura que realmente, por su importancia, es Antonio Palomino, en su Parnaso español pintoresco y laureado, que va a ser definitivo, va a recoger un poco todo lo que les vengo diciendo y además va a sentar un poco las bases, el fundamento de cómo va a ser visto el Greco a lo largo del tiempo, cómo va a ser reconocido. Es muy interesante porque se le reconoce siempre esa originalidad, pero cómo a lo largo del tiempo esa originalidad va a crear adeptos o rechazos profundos. Nos dice Antonio Palomino en 1724, Dominico Greco, llamado vulgarmente el griego, porque lo era de nación, fue gran pintor y discípulo de Tiziano, a quien imitó, de suerte que sus pinturas las equivocaban con las de su maestro, como se ve en muchas de las que ejecutó en España, y particularmente en Toledo, el célebre cuadro del Espolio, aquí le ven su primera obra, para la crucifixión de nuestro Señor, para la crucifixión de Cristo Señor nuestro, que está en la sacristía grande de aquella santa iglesia. Basta este cuadro, el del Espolio, para calificarlo, pues tiene otras cabezas que talmente parecen de Tiziano. Pero Palomino sigue y nos va dando la idea de un pintor con dos maneras muy distintas. Esta primera en la que está el Espolio, en la que está este primer retablo, este primer conjunto, el de Doña María de Aragón, que hace en fechas idénticas a las del Espolio. También reconoce, y esto es muy sorprendente, el apostolado de la Catedral de Toledo. Y es sorprendente porque precisamente están hechos en la época final del pintor, que es esa época en la que solamente las vanguardias a finales del siglo XIX van a reconocer como el Greco que realmente les interesa más, el Greco más vanguardista, más novedoso. Bien, quizá porque estaban muy sucias o porque estaban en alto, reconoce como obras de esa manera adecuada y aceptada el bueno de Palomino. Habla también de el Cristo crucificado con donantes, que entonces se hallaba en el convento de la Reina, hoy está en el Museo del Louvre. Por supuesto, un cuadro tan importante y además tan decisivo para entender las dos maneras del Greco como el entierro del Señor de Orgaz. Es un cuadro que reconoce Palomino, como además reconocía toda la ciudadanía. Era un cuadro realmente que era una fiesta urbana en Toledo por todo lo que contaba. Y, por tanto, pues es un cuadro que también recoge y alaba Palomino y algunas de las Magdalenas, por ejemplo. Pero dice, pero el Greco, viendo que sus pinturas se equivocaban con las de Tiziano, trató de mudar de tal manera, con tal extravagancia, que llegó a hacer despreciable y ridícula su pintura, así en lo descoyuntado del dibujo como en lo desabrido del color.
Esto es muy interesante y fija además estos juicios tan despectivos en algo que se va a convertir en el primer escaparate y fundamental escaparate para propios y extraños de la pintura del Greco, que es el retablo de Doña María de Aragón, que aunque actualmente se conserva casi completo en el Museo del Prado, porque nos falta la obra que iba en el cuerpo de ático, que no sabemos cuál se trataba, y la adoración de los pastores, que por una serie de circunstancias se despistó en el proceso de la desamortización y formó parte de la colección de Luis Felipe. Bueno, pues un cuadro como este, el Pentecostés, que formaba parte de ese retablo, era uno de los cuadros que, además por su situación baja dentro del retablo, más debía de llamar la atención de propios y extraños, como digo, cuando en la corte podían ver el Greco. Ya acercarse a Toledo tenía más dificultad, pero ciertamente en Madrid, y por su cercanía a Palacio, es el Colegio de Doña María de Aragón es el lugar que ocupa actualmente el Senado de España. Bueno, pues esta es una de esas obras en las que ciertamente producía un rechazo total y completo a los críticos y a los pintores. Hay que pensar que ya a lo largo del XVIII y buena parte del XIX el academicismo pues realmente encontraba completa y absolutamente imposible pinturas como estas, donde causaban sobre todas las cosas perplejidad una pintura de este estilo, ¿no? No voy a señalar más juicios negativos, porque no tendría mucho sentido, pero sí como precisamente ese cuadro, que es el que ustedes tienen a su izquierda, el cuadro más grande, que es el que procedía del mismo retablo de Madrid, el de Doña María de Aragón, y hasta 9 más conformaron lo que se llamó la Galería de Pintura de Luis Felipe, que abrió sus puertas en el Louvre, en París, en el año 1838. Va a estar abierta 10 años y realmente se va a convertir en un gran escaparate del arte español. Y además de convertirse en un escaparate de arte español, va a ser la primera visión bastante completa en cuanto a la visión de épocas muy distintas del Greco. Bueno, pues estas obras, la adoración actualmente está en el Museo de Bucarest, pertenece a las colecciones de los reyes de Rumanía. El del medio ya les he dicho que está actualmente en el Louvre. La versión más pequeña de la adoración del nombre de Jesús es la versión que está en la National Gallery de Londres. Se presentaban también, y esto era algo muy novedoso, 3 retratos, bueno, en realidad 4, ahora vamos a ver otro más, donde bueno, pues se muestra a un retratista, que es lo que mejor aceptaban los pintores más academicistas, porque les parecía que el Greco daba ahí una línea de continuidad a lo que va a ser el gran retratista por antonomasia, que es Velázquez, y a esa pintura de manchas o de borrones, y ciertamente era lo que mejor reconocían en la pintura del Greco. Curiosamente, por ejemplo, en lo que consideramos el retrato de su hijo Jorge Manuel, que ven aquí con la paleta en la mano y el pincel, pensaban en su momento que era un autorretrato del Greco. Y, por supuesto, también esta obra se convirtió en otro de los elementos que los románticos y los primeros redescubridores de la pintura del Greco van a convertir no solamente en un elemento fundamental del arte del Greco, sino también en parte de la leyenda biográfica sobre el Greco.
¿Por qué? Bueno, pues porque la presentan como la hija del Greco, y durante mucho tiempo se conocía como la hija del Greco. Cuando ya luego se descubre que el Greco no tuvo hijas, pues se considera que era su esposa, quizá Jerónima de las Cuevas, y se empieza a crear en torno a esta obra, que además forma parte enseguida de las colecciones de uno de los grandes historiadores y uno de los grandes promotores del arte español en Inglaterra, que fue Stirling Maxwell. Bueno, pues se convirtió en una obra muy difundida, muy reproducida. Se hicieron grabados, hay pintores, como pudimos ver en la exposición en el Prado del Greco y la pintura moderna, con Manet también versionándola. Hoy tenemos otra idea sobre esta obra que, en cualquier caso, pues consideramos un bellísimo ejemplar de retrato de corte, aunque mi idea es que no es una obra del Greco, pero ciertamente fue muy importante, como digo, para apuntalar muchas de las ideas que se tenían sobre el Greco. Bueno, pues lo que nos decía Alexander Gerard, que necesitamos reconocer todas esas novedades, pues lo vamos a ver como en un golpe de péndulo en la segunda mitad del siglo XIX va a haber una inversión de valores con respecto al Greco. Las ideas sobre él y el aprecio de su obra empieza a variar sustancialmente a partir, sobre todo, de la tercera década del siglo XIX, gracias precisamente a la difusión de las ideas del romanticismo, donde se apreciaba pues, precisamente lo que el Greco ofrecía a borbotones, o se veía en él a borbotones: subjetividad, originalidad y la idea que se había comenzado a alumbrar, entre otros por varios de los viajeros e incluso por algunos románticos españoles, como Yaguno, la idea de la locura del genio. Es alguien que efectivamente tuvo dos estilos y los tuvo porque es un hombre que enloqueció. Es decir, se sustituyó una leyenda por otra, la leyenda del pintor extravagante, del pintor que rechaza el academicismo, y precisamente por todo eso que se le rechaza, porque tiene unos valores muy distintos a los que el academicismo apreciaba, pasa a ser una figura clave para la vanguardia. Es muy interesante porque lo que vamos viendo en el Greco, bueno, aquí les traigo dos versiones, una del bautismo de Cristo que tenemos en el Museo del Prado, perteneciente a ese retablo de Doña María de Aragón, ese retablo madrileño, y al lado la versión que se conserva en el Hospital Tavera. Es una versión muy tardía, donde hay con toda probabilidad mucha mano del taller del Greco. Jorge Manuel, no lo sabemos, pero desde luego mucha mano del taller del Greco, y que ciertamente Tavera y obras como estas, es decir, obras muy, muy tardías, no solamente tardías del maestro, sino incluso muchas de las obras que sin duda ninguna participa por terminadas obras miembros de su taller, van a fascinar a todos estos pintores de la vanguardia, que ven aquí precisamente pues unas deformaciones expresivas en estos alargamientos de las figuras, una deconstrucción espacial que realmente tiene un fondo bizantino muy importante, pero que en el caso de los que recepcionan las obras del Greco en ese momento, precisamente son esa segunda época la que consideraban los anteriores artistas, los anteriores tratadistas, como el periodo más despreciable de la pintura del Greco, va a ser ese periodo que abracen realmente los artistas y los teóricos de la vanguardia, de construcción espacial, figuras realmente alargadas, distorsionadas, con una expresividad muy latente, con unas combinaciones cromáticas muy bizarras, muy espectaculares, donde se combinan los tonos fríos y una aspereza y al tiempo una iluminación multifocal
que nada tenía que ver ni con el manierismo al que normalmente se sitúa o se coloca el Greco, ni con el caravallismo o el naturalismo que todavía, por la muerte del Greco, va a ser una revolución muy importante, ¿no? Es decir, y por supuesto, en ese segundo periodo, una forma de pintar realmente impresionante. Cuando pensamos en esa teoría de Alexander Gerard, que es un genio está actuando con un bagaje, una memoria formativa muy grande, hay que pensar que sin duda el Greco esta parte la cumple, y además la cumple a través de un recorrido ciertamente espectacular, como muy pocos pintores, muy pocos artistas hayan tenido nunca, ¿no? Hay que pensar, y no voy a hacer un recorrido biográfico, pero sí que es muy interesante ver cómo en obras como estas, el mismo tema, es muy difícil imaginar, si no tenemos una conciencia de que realmente está producida por el Greco, estamos ante una producción de un mismo artista, bueno, pues con unos 40 años de diferencia, ¿no? Un pintor que, como digo, esa memoria, ese bagaje previo que le va a condicionar de una forma muy extraordinaria su memoria productiva y también su creatividad y su imaginación, pues lo dota desde ese pintor. Estas son las tres últimas tablas que estamos seguros produce en Creta. Vemos que son obras de muy pequeñas dimensiones, pintadas en tablas, realizadas en temple, en las cuales pues, apreciamos, este es un ejemplar que es un poco la transición hacia el óleo, es decir, estamos viendo un maestro que en ese bagaje formativo tiene que cambiar y que tiene que trascender incluso su propio bagaje técnico, tiene que ir cambiando. En Italia vamos a ir viendo cómo se está manejando con muchísimas estampas. Es un pintor que incluso en sus creaciones más originales suele haber siempre la estampa, el recuerdo de un gran maestro, una composición con la que se mide y logra hacer resultados realmente muy novedosos, ¿no? Bueno, aquí vemos tres anunciaciones de un recorrido cronológico muy pequeño, desde el año 67 o 68 de la primera del tríptico de Módena, donde todavía está muy presente los usos del trabajo sobre temple, y progresivamente pues vamos viendo en un periodo, como digo, muy pequeño, no pasa del año 1570, la versión del Prado, todavía sobre tabla, pero ya trabajada con el óleo, aún desarrollando esas fórmulas vermiculares del pincel, adaptándose a las formas de los elementos pintados, y ya una pintura trabajando con toda la potencia expresiva y práctica del mundo veneciano, que sin duda va a ser, aunque solo pasa 3 años en Venecia, el componente esencial de aprendizaje de lo técnico y de muchos elementos que le van a acompañar a lo largo de su carrera, ¿no? Este es el último cuadro que compró el Prado hace el año 2002, y un ejemplar realmente impresionante de su puesta, de su práctica, de su conocimiento, de cómo se está formando en lo italiano y especialmente en lo veneciano, adoptando cosas que luego en España va a abandonar, excepto algo tan importante como son los celajes. Esos cielos profundamente venecianos que van a convertirse no en meros telones de fondo, sino en elementos poéticos, elementos además luminosos y formales, formas de nubes que van a ir acompañando en una secuencia expresiva donde se entremezclan pinceladas y las formas de las figuras, realmente muy interesante, ¿no? Un maestro que, como digo, está trabajando siempre con mucha estampa detrás, y que para aprender está continuamente, algo que luego va a hacer en España, sin duda, por 2 motivos. Uno,
porque en la repetición, y especialmente en Italia, va a encontrar la fórmula del aprendizaje. Es repetir, cambiar y realmente aprender todos los elementos de los que se quiere hacer dueño. Y repito, es un pintor que no viene jovencito, es un pintor que ya había alcanzado el grado de maestro en Creta. Y lo que está haciendo con esas repeticiones, sin duda que luego conseguía vender, porque eran temas que debían de tener su repercusión, pero sobre todo está aprendiendo cómo los italianos están colocando la perspectiva, cómo dan esas formas anatómicas que nada tienen que ver con la jerarquía o con la espacialidad que tiene la pintura bizantina. Más ejemplos de repetición pueden ser, bueno, se va a ir haciendo también con algo con lo que alcanzó cierto relieve y cierta trascendencia en Roma, que van a ser los paisajes, paisajes muy presentes, los modos venecianos, y que va a ser un elemento. Esta es la obra, una obra muy misteriosa y muy singular, porque es la obra de mayores dimensiones que va a hacer el Greco antes de llegar a España. El Greco, que llega a España con 36 años, no tenemos obras de grandes dimensiones, no conocemos nada que justifique los dos soberbios encargos que va a tener nada más llegar a España. Esta es una excepción, este espléndido Vincenzo Anastaghi, que ya está trabajado, además, en algo que va a incorporar desde su presencia a España, que es todo lo conocido en Venecia, como por ejemplo el uso de mantelillos venecianos, ese tipo de telas de anchos muy amplios que permitían trabajar bueno, pues, sin que hubiera costuras, ¿no? Esta gran tela para la Catedral de Toledo, el espolio, que mide 3 metros de alto, no tiene una sola costura. Bueno, hay que pensar, yo siempre repito que la gran obra española, Las Meninas, tiene 3 costuras, ¿no? No le pasa nada por tenerlas, pero bueno, el Greco, como buen veneciano en cuanto a su formación, pues va a aportar, pero va a ser en España, ya tardíamente, cuando tiene estos grandes realmente encargos, cuando demuestre, y realmente de forma espectacular, porque no hay nada parecido en su periodo italiano, ¿no? Y realmente vemos ya cómo en esta primera obra, en este primer encargo, está demostrando todo cómo esa memoria formativa que nos decía Alexander Gerard está muy presente aquí. Vemos al pintor veneciano, claro que sí, prodigioso en el desarrollo de las pinceladas, prodigioso en la manera de trabajar a plena pasta con el óleo, pero al mismo tiempo vemos al gran bizantino que se desentiende del espacio convencional para pintar un asunto en el que, aunque está basado en repertorios de la pintura anterior de Toledo, hace una obra nueva, prodigiosa, en la cual lo que se está representando es el agobio, el acoso moral a Jesucristo en el momento en el que se le va a quitar la túnica para ser crucificado. Y realmente está demostrando aquí una madurez. Bueno, les traigo, como tuvimos la suerte de a principios del año 14 restaurarlo, realmente les podía realmente anestesiar con un montón de imágenes maravillosas donde estamos viendo a ese pintor prodigioso que domina completamente el trabajo del óleo, trabajado, como digo, con todas las posibilidades, con transparencias, con arrastres de color, a plena pasta. Es un pintor prodigioso y que, sin embargo, está claramente expresando también su condición de artista bizantino. Un artista que está, como digo, casi siempre detrás de algunas de sus imágenes, ahora ya se me escapan un poco, debe ser por el tiempo, para que no me enrolle mucho, pues estamos viendo como siempre, aunque le reconocemos esa originalidad profundísima, pues estamos viendo que él, y lo sabemos también por sus inventarios, cuando muere se recogen en sus inventarios, tenía un importantísimo número de estampas, y estamos viendo cómo casi siempre hay algo de un gran maestro detrás. Durero fue pues ese gran veneciano nacido en Alemania, porque realmente tiene su paso por Venecia fue capital y la relación con el mundo del grabado en Venecia fue también algo fundamental.
Y realmente pues estamos viendo cómo, a pesar de eso, coge una idea y haciendo uso de ese bagaje formativo, de esa memoria y sobre todo de un concepto de originalidad muy profundo, está proponiendo una idea realmente asombrosa. También desde el punto de vista técnico, no quiero pararme en todos los detalles de una obra donde realmente demuestra un conocimiento prodigioso en cuanto a la técnica. Incluso casi el cuadro más grande que nunca haya pintado, porque es el segundo, es la Asunción pintada para ese primer retablo en Santo Domingo el Antiguo, en Toledo, y que desde el año 1832 fue comprado por el infante Sebastián Gabriel y ya a finales del siglo XIX fue adquirido por el Museo de Chicago, y es una obra realmente espectacular, en la que también, a pesar de su profunda originalidad, pues vemos cómo el que fue uno de sus grandes referentes, Tiziano, está presente. Está presente en muchas de sus obras. Es curioso que cuando hace una obra profundamente original, sin duda porque, además, entre otras cosas, era la obra que le podía abrir las puertas del lugar más deseado para un pintor como el Greco, y muy probablemente uno de los motivos de su desplazamiento a España, poder vincularse con Felipe II y con el Escorial. Esta obra es una obra espectacular por muchos motivos. Es una obra profundamente original, incluso en su composición. Aquí no podemos hallar no vemos una fuente en la que él se basara para colocar pues, a la Legión tebana en un sitio, a los principales protagonistas en primer plano. Vemos una obra también prodigiosa en el color, realmente es un color manierista, sí, pero ya desbordado en su cromatismo. Vemos ya cómo empieza a incorporar estos ángeles acrobáticos que van a aparecer en muchas de sus obras más importantes, y vemos nuevamente el peso de los celajes, no solamente para conformar un fondo, sino para conformar una idea de líneas formales que se completan con las nubes, ¿no? No gustó al rey, no discutió su precio, le pagó generosamente, pero esta es una obra que realmente pues, cerró las puertas del pintor en la corte. Y esta es la obra que, sin duda, bueno, pues va a señalar, en cierta medida, esas dos maneras que desde el propio Gregorio Martínez, desde el propio Palomino, Pacheco, van a ir señalando, ¿no? Un pintor de dos formas distintas. Pero dos formas distintas no solamente por una evolución de estilo que le corresponde a cualquier artista, sino también porque pintor intelectual, y como un aspecto que muy bien nos alumbró en esto Fernando Marías, un gran experto en el Greco, en su biografía, El Greco, biografía de un pintor extravagante, cómo realmente, más que un pintor místico, más que un pintor del alma de España, es un pintor profundamente intelectual, que se pregunta por todas las cosas, y que aquí se está preguntando sobre cómo en una misma obra representar lo divino y lo humano, y representarlo a través de una figuración humana, pero lógicamente él piensa desde su concepción del arte que el canon figurativo no puede ser igual para la zona terrenal como la zona superior, ¿no? Un cuadro que es, como les decía antes, realmente un cuadro absolutamente ligado a la historia de Toledo desde que se presentó. Uno de los amigos y cronistas de Toledo, como fue Pisa, a principios del siglo XVII dice la ciudadanía reconoce aquí a muchos de los prohombres que estaban retratados. Y es un cuadro que además, también como se demostró por Sarah Scrow, una americana buena conocedora de la obra del Greco, nos está contando, nos está narrando visualmente cómo era el oficio de difuntos en la España de este momento, ¿no? Y cómo esa zona superior en la cual pues, uno de los
de los cronistas de Toledo del año 19, a mediados del año 19, se refería a esta obra y al parecer no era una idea suya, sino que se contaba ya en la Toledo del siglo XIX. El Greco pintó el entierro como si fuera una gloria y la gloria como si fuera un entierro. Es decir, no se entendía bien esa parte superior. Bueno, aquí hay una idea compositiva que probablemente tuvo el Greco en la cabeza, de una composición suya, del Greco, realizada en Creta, ¿no? Que es un poco la misma idea, en este caso la muerte de la Virgen y cómo el alma está siendo acogida en la zona superior. Es un cuadro realmente extraordinario por muchos motivos, con muchas referencias al arte de su tiempo y sobre todo una obra profundamente original, pero en la que, con esas críticas a la zona superior, pues estamos viendo cómo era la que, a pesar de tener tanto refrendo en la Toledo de su tiempo, esta zona superior se consideraba parte de esa segunda manera, la que correspondía a la extravagancia, a la locura del pintor. Es un pintor que además bueno, pues va desarrollando, les ponía esta imagen de la capilla de San José, porque ya a finales del siglo XVI es cuando nos vamos a encontrar ya de forma muy definitiva a un Greco que sin duda, una vez que los encargos importantes ya escasean, en parte por su condición de gran pleiteador, que la posibilidad de trabajar en la corte es cero y que los vínculos con la catedral y con el arzobispado son mínimos, pues realmente es un pintor que se ensimisma y va a realizar no ya por un problema de vista, no ya por un problema de usar algunas sustancias extrañas. Al menos nuestra lectura es que es un pintor que profundiza en sí mismo. Quizá la suerte para nosotros, para los que le vivimos y disfrutamos actualmente, es precisamente que no fuera bien acogido en la corte, que no fuera acogido por el rey, porque seguramente hubiese mantenido a un gran nivel, hubiese sido ese gran Greco de la primera época, pero este ejercicio, como digo, de ensimismamiento, de pensar y realizar una pintura pues cada vez más grequiana, pues realmente se debe a esa enorme libertad que va a alcanzar toda vez que no va a aspirar a grandes encargos. Los va a tener en cierta medida en Toledo, en algunos casos cambiando también un poco el devenir de la historia del retablo, pero esa es otra conferencia, pero en la cual ya nos vamos plasmando este maravilloso retablo de San José en la capilla del mismo nombre en Toledo, y esta obra fundamental realizada prácticamente a la par de la obra de San José, que, como ya les he dicho antes, es la que pone ya el momento de introspección, ese capítulo final de la vida del Greco. Lo entrega en el año 1600, va a morir en el año 1614 y a partir de ahí pues va a ir desarrollando esa pintura realmente novedosa y desconcertante para propios y extraños. Bueno, ahí la obra central maravillosa que tenemos en el Prado, en la que está presente, como no podía ser menos, un ejemplar también espectacular de Tiziano, realizado en el año 1564, y que sin duda el Greco tuvo presente a través de una estampa de Cornelis Cort, pero que al mismo tiempo de enfatizar los elementos fundamentales que propicia Tiziano, da nuevamente esa vuelta de tuerca para inundar con sus celajes y crear bueno, pues esas formas, ese magma de querubines y ese empleo de un color realmente extraordinario, que es en el que se está sumergiendo, como digo, en esta última época. Bueno, este cuadro, que es el que suscitó más iras, es el cuadro, yo creo que es el último de los cuadros que hace de ese retablo.
en los cuales nosotros realmente ahora somos capaces de admirar y al mismo tiempo asombrarnos. No podemos otra cosa. En nuestra cabeza, nos guste o no el arte moderno, pero nosotros ya tenemos en nuestro imaginario colectivo todas las aportaciones del arte de la vanguardia, de todos los movimientos. Y podemos entender, y al mismo tiempo que nos maravillamos de estos trazos tan especiales, de este deshacer la pintura, incluso dejar las capas de preparación vistas, porque realmente una pintura tan expresiva como la del Greco realmente es casi el menos es más. Pero no nos puede extrañar tampoco que durante un siglo y medio, casi dos, esta pintura fuera, pues eso, desabrida y desatada en los términos de la época. Causaba perplejidad total y absoluta. Esta forma de deshacer es casi un Bacon con unos cuantos siglos de antelación, ¿no? Estos son algunos de los ejemplares de esta obra final, como es el apostolado del Greco, el mejor de los apostolados, que es el que guarda el Museo del Greco en Toledo, que se considera prácticamente que están sin acabar. Yo a veces me pregunto si realmente están sin acabar o el Greco no necesitó acabar nada más, es decir, esa expresividad que el Greco en los últimos años va a tener necesitaba muy pocos elementos para contar lo mismo en los cuales otros están cargando de elementos que el Greco no necesitaba. Este maravilloso San Bernardino de Siena del año 1603, que el Greco produjo en muy poquito tiempo, y en los cuales pues estamos viendo a un maestro que solo trabaja básicamente con 3 colores, aprovechándose del color de preparación, ahí lo ven sin el marco, precisamente para ver cómo es un maestro enormemente moderno también en cuanto a la técnica, porque está aprovechando el color de preparación para, de forma muy sabia, luego con el blanco, el negro, básicamente, y las combinaciones de estos dos, pues está creando realmente una obra absolutamente prodigiosa. Obra que enlaza con toda esa producción final en la que pues, realmente pues, estamos viendo a un maestro que, como bueno, pues vengo diciendo, está haciendo un ejercicio de querer ser el mismo, bueno, Palomino decía que no se equivoquen que sus pinturas no se equivoquen, no se confundan con Tiziano. Es un ejercicio de ser él mismo, de tener una marca. Un pintor que además se adelanta de forma extraordinaria en la creación incluso de géneros como es la propia condición del el paisaje, ¿no? Que vemos aquí, un paisaje que ya había interpretado de manera muy especial en su producción primera. Ahí ven la vista del monte Sinaí proveniente de la trasera del tríptico de Módena, una obra del 1567 o 68, y ven cómo ya Toledo, es cierto, pero cómo hay algunas constantes en ambas obras, ¿no? Esa deformaciones completas y absolutas de las dos geografías, deformaciones de una orografía que conduce a su manera, con una expresividad que realmente es espectacular en cuanto a moderna y en cuanto a expresividad completa, ¿no? Y nuevamente esos celajes, ¿no? Es una obra, bueno, las dos lo son, que están retratando a un pintor realmente fuera de toda norma, ¿no? Bueno, esta es una de sus obras absolutamente finales, que termina en el año 13, La Inmaculada o para el retablo Valle, un conjunto muy interesante donde también hace una nueva vuelta de tuerca al concepto ya no del retablo, sino de la escenografía. Es un espacio muy pequeño en el cual concibe una obra de gran tamaño, que además él sabe que se va a ver desde un lateral, y esta es una obra que cambia mucho
si la vemos posicionándonos un poco como Tintoretto en la Santa Cena, en el lavatorio de los pies que tenemos en el Prado. Es decir, él está pensando en puntos de vista muy distintos para ver una obra en la que realmente estamos casi visionando esta ascensión de la Virgen con esos ángeles que ya no se bastan para ocupar un espacio celestial, sino que están conformando realmente una obra espléndida, ¿no? Y bueno, estas son estas obras finales, no me quiero alargar más, pero estas obras finales que causaron el impacto negativo de sus contemporáneos y durante un siglo y medio de incomprensión por parte de los artistas, los teóricos, y sin embargo van a ser este periodo final el que van a recuperar todas las vanguardias desde un punto de vista muy novedoso, viendo en el pintor, viendo en el Greco a un pintor realmente extraordinario. Y ahora sí que cierro pues con unas palabras que explican muy bien este paso, ¿no? esta doble mirada sobre el Greco, que nos la propone Edwin Panofsky, y no a propósito precisamente del Greco. En su introducción, en su prólogo a la vida y arte de Alberto Durero, un libro fantástico de Panofsky, ese gran iconógrafo, iconólogo del siglo XX, que escribió en 1944 y que, a propósito de diferenciar entre buenos artistas, grandes maestros y genios, nos deja una frase que yo creo que con este maravilloso Laoconte pues podemos entender al pintor. Es costumbre dividir la actividad de los artistas en tres épocas. Lo normal es que empiece por absorber la tradición prevaleciente en los años de su juventud y adoptar una actitud definida con respecto a ello, a esa tradición. Durante su segunda fase, su mejor época, el artista se forja un estilo enteramente propio y, si es lo bastante fuerte, él mismo crea una tradición. En la última fase puede continuar dentro de su estilo de madurez de manera más o menos mecánica y con ello dejar de ser fecundo. O bien, y esto solo sucede con los más grandes, se aventurará en regiones enteramente nuevas, inaccesibles para sus contemporáneos. Por lo tanto, dejará de tener seguidores y a menudo perderá su popularidad. No por haber quedado anticuado, sino por haber traspasado los límites de la comprensión de sus contemporáneos. Muchísimas gracias por su atención.